Bien, ahora vamos a dar paso a otras aplicaciones que están relacionadas con las vibraciones mecánicas, pero este es el caso de las vibraciones libres amortiguadas. Se denominan libres puesto que no vamos a tener una fuerza externa, ¿sí?, que esté afectando al objeto de masa m, que va a vibrar, que va a oscilar. Y amortiguadas porque aquí justamente ya va a aparecer el amortiguador, ¿no?, que va a ralentizar o va a reducir la velocidad con la que se está oscilando el objeto. Ok, vamos a ver la situación física que se tiene acá. Tenemos aquí atado a una pared fija un extremo, el extremo izquierdo de un resorte de constante elástica K. Sobre una mesa horizontal sin fricción, recuerden que es el caso ideal, se coloca en el otro extremo, libre del resorte, el derecho, un objeto con masa m que va a empezar a oscilar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda sobre la mesa sin fricción. Este es el caso de movimiento del oscilador armónico simple. Pero al colocar este dispositivo que se llama amortiguador de constante C, que es la constante de amortiguamiento, el objetivo de este amortiguador es reducir la velocidad, ¿sí?, y actúa en dirección opuesta al desplazamiento. Es decir, si la masa se mueve hacia la derecha, entonces la velocidad actuará con dirección contraria al desplazamiento, hacia la izquierda, reduciendo la velocidad. Y al contrario, si la masa se mueve a la derecha, a la izquierda, perdón, entonces el amortiguador actuará hacia la derecha, ¿sí?, reduciendo la velocidad del cuerpo que está oscilando. Ok, entonces vamos a empezar a establecer el modelo matemático. Por un lado, entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Vamos a establecer nuestro sistema de referencia. Pensemos en lo siguiente, ¿sí? Aquí va a ser nuestro sistema de referencia, es decir, aquí va a ser la posición de equilibrio. Aquí es donde está en reposo el objeto, es decir, aquí X es igual a 0, es mi posición de equilibrio, que pasa justo en el centro de masa del objeto. Ya sabemos que para el lado derecho el desplazamiento se va a considerar positivo, es decir, de este lado el desplazamiento es positivo. Hacia la izquierda de la línea de posición de equilibrio el desplazamiento se considerará negativo. Muy bien. Ahora sí vamos a construir el modelo, la ecuación diferencial que modela tal situación. Entonces vamos nosotros a preguntarnos qué fuerzas están presentes, ¿no? De momento. Ok. Vamos a ver fuerzas presentes. Muy bien. Primero que nada, pues va a aparecer la fuerza del resorte, ¿sí? Entonces, al darle un tirón al objeto de masa m, ya sea a la izquierda o a la derecha, este va a empezar a oscilar, ¿sí? Pero este tirón va a ocasionar que el resorte se oponga al desplazamiento de dicho objeto. Entonces, por lo tanto, una de las fuerzas presentes precisamente es la del resorte.
Y recuerden que la fuerza del resorte la vamos a considerar lineal y está dada por la ley de Hooke, que se expresa de la siguiente forma. Tenemos entonces, la voy a denominar F sub R, la fuerza del resorte, va a ser igual a menos K por X de T. Recuerden aquí que X de T es precisamente lo que nosotros queremos encontrar, la función que describe la posición del objeto de masa m en cualquier instante de tiempo t. Y la constante k es la del resorte, y este menos es precisamente lo que comentaba hace un momento, que este menos hace referencia a de que esta fuerza se va a oponer al movimiento, a la dirección del desplazamiento de dicho cuerpo, ¿sí? De ahí ese menos. Otra fuerza que está presente, evidentemente, es la fuerza de amortiguamiento, dada por el amortiguador. Entonces, aquí tenemos el amortiguador. Y la relación matemática se expresa de la siguiente forma. F sub A, fuerza de amortiguamiento, es igual a menos C por la velocidad como función del tiempo. Hay varias formas de expresar el amortiguamiento, pero una de las más sencillas es considerar que la fuerza de amortiguamiento es directamente proporcional, ¿sí?, a la velocidad que adquiere el objeto. Entonces, y esa proporcionalidad nos la da esta constante C, que precisamente recibe el nombre de constante de amortiguamiento y es positiva, ¿sí? Pero recordemos que la velocidad no es otra cosa que la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, esto lo podemos escribir como menos c, y en lugar de la velocidad ponemos la derivada de la posición x de t con respecto al tiempo. Y aquí desde luego c es positiva, la constante de amortiguamiento, al igual que la constante del resorte. Son cantidades positivas. Lo voy a precisar aquí. Ok. Ahora sí, vamos a hacer un análisis de fuerzas, considerando la segunda ley de Newton. De acuerdo con la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza neta, ¿sí?, aplicada a un sistema físico que no está en equilibrio, desde luego, debe de ser igual a la masa del objeto por la aceleración que adquiere dicho objeto o sistema. Ok. Pero también podemos expresar esta aceleración, sabemos que es la segunda derivada de la posición. Entonces, esta aceleración A la podemos escribir como la segunda derivada de la posición X con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos, como hay que hacer una sumatoria de fuerzas, hay que igualar esta expresión con la suma de las fuerzas que están presentes para hacer la descripción dinámica de este sistema físico. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se cumple esta ley? Esto sí y solo sí, ¿verdad? Tomamos la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que es la aceleración, pues es igual a la suma de las fuerzas que están presentes. Y las fuerzas presentes es la del resorte F sub R y F sub A. Entonces esto nos queda, respetando los signos, ¿verdad?, menos K por X menos C
por la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces ordenemos esta ecuación. Pasemos estos términos que están negativos al otro lado como positivos. Entonces esto nos queda m, ¿sí?, por la segunda derivada de x con respecto al tiempo, más c veces por la derivada de x con respecto al tiempo, más k por x igual con 0. Sin perder de vista, ¿verdad?, que x es la función, precisamente es la ecuación de movimiento. La solución de esta ecuación será la ecuación de movimiento. Entonces, podemos escribir esta ecuación diferencial con la notación con la que ya estamos nosotros familiarizados. Podemos escribir esta ecuación de la siguiente forma: la masa, ¿sí?, por xb' de t. Recuerden que b' me representa precisamente la segunda derivada, más c veces x' más k por x igual con 0. Y recordemos que para este tipo de problemas vamos a tener una condiciones iniciales para poder resolverlo. Entonces vamos a tener aquí una posición inicial x sub 0, ¿sí?, y una velocidad inicial x' de 0 igual a v sub 0. Entonces, a todo este conjunto, recuerden que lo llamamos el problema de valores iniciales. ¿Ok? Tenemos la ecuación diferencial que modela la situación física y tenemos las condiciones iniciales. Este es el PBI. Ahora, ¿qué ven ustedes aquí con respecto a esta ecuación diferencial? Aquí le puse la dependencia con el tiempo, pero ya sabemos, ¿no?, que depende del tiempo. Entonces nada más lo voy a dejar así: m por xb'. Ya sabemos que x depende del tiempo. ¿Qué vemos aquí? Nos encontramos con una ecuación diferencial de segundo orden lineal y con coeficientes constantes. Ecuación que ya sabemos resolver. Nada más para recordar un poquito la memoria. Recuerden ustedes que vimos cómo se resuelven este tipo de ecuaciones cuando tenían la siguiente estructura: a por y' más b por y' más c por y igual con 0. Si se acuerdan ustedes, cuando vimos la resolución de estas ecuaciones, vimos que estas se clasificaban como una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque tanto a, b y c son números reales, son constantes. ¿Ok? Y si nosotros comparamos esta ecuación, que es la que resolvimos en la teoría cuando vimos el método, pues comparamos en este caso m sería a, c sería b y k sería c en esta ecuación. Entonces ya sabemos nosotros que la solución a esta, ya sabemos resolverla proponiendo una solución de la forma exponencial de r por t para este caso. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda dicha solución. Para hallar la solución de la ecuación diferencial 1, se propone una solución de la forma
x de t igual a la exponencial de r por t. Lo que nos lleva a la ecuación característica O sea, es decir, para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, proponemos esta solución, ¿sí? Aquí ya no es x, es t, porque es una función del tiempo. Y nos lleva a la ecuación característica siguiente. M por r cuadrada más c por r más k igual con 0. Que resulta ser una cuadrática. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí tres casos, que son precisamente los tres tipos de movimientos amortiguados que vamos a tener. Un movimiento en primera instancia sobreamortiguado, dependiendo de cómo sean las raíces de este polinomio cuadrático. Un movimiento críticamente amortiguado o un movimiento subamortiguado. A esta ecuación la vamos a llamar 2 y vamos a comentar lo siguiente. De 2 a partir de las raíces r que surjan, se tendrán tres tipos de movimientos amortiguados, a saber, ok, después de aplicar pues la fórmula general, ¿sí? Y hallar las raíces para cada uno de estos, para este polinomio cuadrático, pues en primera instancia el primer tipo de movimiento que vamos a tener es sobreamortiguado, y lo voy a clasificar aquí. Entonces, un primer movimiento es el movimiento sobreamortiguado. ¿Y cuándo ocurre esto? Se da cuando el discriminante, recuerden ustedes que nosotros aplicamos la fórmula general y a lo que está dentro de la raíz se le llama discriminante. Entonces, esto se da cuando ese discriminante, es decir, c cuadrado menos 4m por k es mayor que 0. O, en otras palabras, por lo tanto, c es mayor que la raíz de 4m por k. O sea, cuando calculamos el discriminante y resulta ser mayor que 0, positivo, tenemos un movimiento sobreamortiguado. Y como el discriminante es mayor que 0, es positivo, vamos a tener dos raíces, una para este polinomio cuadrático, una raíz R1 y una raíz R2. ¿Sí? De modo que la solución que se plantea, ¿sí?, para esta ecuación diferencial, ¿sí?, queda de la siguiente forma. Se plantea que x de t, la ecuación de movimiento, va a ser igual a una constante 1 que multiplica la exponencial de R1 por t, más una constante 2 que multiplica la exponencial de R2 por t, donde, aplicando la fórmula general, R1, ¿sí?, resulta ser menos c más la raíz cuadrada de c cuadrada menos 4m por k.
sobre 2m. Y R2 es igual a menos c menos la raíz de c cuadrada menos 4m por k sobre 2m. Muy bien. ¿Y cuáles son las características de este movimiento que se llama sobreamortiguado? Pues la característica es que el cuerpo va a empezar a moverse, a oscilar rápidamente. Y como aquí vamos a tener exponenciales en la solución y además exponenciales decrecientes, puesto que c es mayor que esta raíz, van a ser exponenciales decrecientes, rápidamente el movimiento se va a ir a la posición de equilibrio, es decir, rápidamente la posición se va a cero, ¿sí? Regresa rápidamente, tiende rápidamente a la posición de equilibrio, por estas exponenciales que están aquí y además que son decrecientes. En un momento vamos a ver una animación que nos da luz acerca de esto. Bueno, entonces ya planteamos la solución para el movimiento sobreamortiguado. Es de este estilo con estas R1 y R2. Segundo tipo de movimiento, el movimiento críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Este movimiento, ¿sí?, se da cuando el discriminante, al buscar la solución de este polinomio cuadrático, el discriminante c cuadrada menos 4mk es igual a 0. O en otras palabras, despejando aquí c, tenemos que c es igual a la raíz de 4m por k. En este caso, como el discriminante resulta ser 0, vamos a tener dos raíces reales repetidas, que son iguales. R1 es igual a R2 igual a R. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Aquí R1 es igual a R2 y es igual a R. Esto es menos c sobre 2m. Esa es la solución real repetida dos veces del polinomio cuadrático. Por lo tanto, ya sabemos que en este caso la solución a proponer es de la forma x de t, ¿sí?, igual a una constante c1 más una constante c2 multiplicada por t para compensar esa raíz que se está repitiendo por la exponencial de r por t, donde ya sabemos que r es igual a menos c sobre 2m. Es decir, esto nos queda c1 más c2 por t por la exponencial de menos c sobre 2m por t. Ok, en este caso, ¿sí?, al igual que el anterior, que este era un movimiento sobreamortiguado, en este caso vamos a tener un movimiento críticamente amortiguado. Igual, el comportamiento de este movimiento va a depender de las condiciones iniciales del problema. Pero observen ustedes que aquí, como tenemos un factor lineal que está multiplicando, puede ser que haya un paso que pase la masa por la posición de equilibrio, que ese tiempo, ese instante lo podamos calcular. Además, también aquí tenemos la exponencial decreciente, porque recuerden ustedes que la constante de amortiguamiento c es positiva en todo momento.
la masa también es positiva, entonces no queda de otra que esta cantidad sea negativa, por lo tanto es una exponencial decreciente. Entonces va a tender rápido a su posición de equilibrio. Una gráfica usual para describir un poco algo acerca de este movimiento es la siguiente. Tenemos aquí el tiempo y acá la posición X. Entonces, usualmente un movimiento que representa muy bien esta situación es el siguiente. Entonces, tenemos aquí una gráfica de un movimiento, ¿verdad?, críticamente amortiguado, dependiendo de las condiciones iniciales, donde parte de cierta posición X, pasa por la posición de equilibrio una vez y luego cae exponencialmente hacia la posición de equilibrio. ¿Ok? Aquí no hay oscilación. Muy bien. Y esta es la solución que se propone. El tercer y último tipo de movimiento es el movimiento subamortiguado. Subamortiguado. Ok. Para el caso del movimiento subamortiguado, ¿sí?, se da cuando el discriminante, ¿sí?, es decir, cuando c cuadrada menos 4mk es menor que 0. Es decir, la constante de amortiguamiento es menor que 4m por k. ¿Sí? Entonces, en este caso, la raíz o las raíces que se tienen son las siguientes. R es igual a alfa más menos beta, con alfa igual a menos c sobre 2m y beta ¿sí?, igual a ¿qué? A la raíz de 4m por k menos c al cuadrado sobre 2m. ¿Ok? Entonces recuerden, como aquí tenemos que esto es menor, vamos a tener raíces imaginarias. Entonces, estas raíces o números complejos están formados por una parte real alfa más menos una parte imaginaria, una parte real beta que multiplicada por la unidad imaginaria i. Recordemos que i no es otra cosa que la raíz cuadrada de menos 1, es la unidad imaginaria. Ok, entonces la solución que se propone para este caso es de la forma x de t igual a la exponencial de alfa por t por una constante C1 por el coseno de beta t más una constante 2 por el seno de beta t. ¿Sí? Entonces, esta es la solución que se propone para el caso subamortiguado. Igual aquí, ¿cuál es la característica de este movimiento? La característica principal de este tipo de movimiento es que va a oscilar, ¿sí?, a lo largo de la posición de equilibrio, pero va a oscilar. Su amplitud va a empezar con una cierta amplitud del movimiento. Luego esta amplitud se va a ir achicando hasta llegar, va a tender a la posición de equilibrio a 0 por el factor exponencial, que además es negativo, por lo tanto la exponencial es decreciente.
Aquí tenemos lo que significa alfa, lo que significa beta. Entonces nada más recordar que esta solución la podemos escribir de una forma compacta. X de t, ¿sí? También puede reescribirse de la siguiente manera. A, una constante A por la exponencial de alfa por t, por el seno, ¿sí?, de beta t más mi ángulo de desfase. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma, una forma más compacta, utilizando identidades trigonométricas, podemos reescribir esta ecuación en esta forma, donde va a tener una amplitud, ¿verdad?, exponencial por el seno de beta t más omega. A este término beta se le llama la cuasi frecuencia natural del sistema y el phi es el ángulo de desfase. Pues para calcular alfa, pues se procede de la misma forma. Para calcular la amplitud y el ángulo phi se procede de manera similar a lo visto en el movimiento armónico simple. Ok, entonces ya hablamos un poquito acerca de estos tres tipos de movimientos amortiguados libres. Ahora permítanme mostrarles un poquito un applet o una animación que tengo aquí para más o menos que se den una idea de lo que está ocurriendo. Recuerden que el estudio de estas oscilaciones yo las hice tomando como referencia el sistema horizontal, pero también puede darse en sistemas verticales como el que estoy presentando aquí en pantalla. Fíjense aquí que estoy poniendo a oscilar sin amortiguamiento a una masa, a un objeto en un resorte de manera vertical. Recuerden que la descripción matemática que vimos sirve tanto para el sistema masa-resorte horizontal como el vertical. Entonces aquí tengo el armónico simple, sin amortiguamiento, y vemos que se describe precisamente una función armónica, una función periódica, pues en este caso un seno, o puede ser un coseno, o la combinación lineal de ambas. ¿Sí? Lo que nosotros acabamos de estudiar son los movimientos amortiguados. Entonces, para ello voy a considerar lo siguiente. Para una masa, digamos, de 70 y tantos, ¿sí? Aquí estoy metiendo estos datos, aquí en el applet, y una constante K de resorte, digamos, 57, vamos a poner, aquí ya le voy a meter 100, el máximo de amortiguamiento. Entonces vamos a ver qué sucede con el resorte, con la gráfica más bien que describe el movimiento. Este sería el caso de un movimiento sobreamortiguado. Fíjense ustedes cómo es este movimiento. Empieza en una cierta posición, crece un poco el movimiento, y porque en el caso sobreamortiguado tenemos una exponencial decreciente, rápidamente este movimiento ya no oscila, sino se va directamente o rápidamente decrece a cero, a la posición de equilibrio. Este es el caso de movimiento sobreamortiguado. Ahora veamos qué pasa con el caso crítica, el subamortiguado, es decir, donde aparecen los términos coseno y seno. Entonces para este vamos a poner una masa de 140 y tantos, una constante K del resorte de 300
42 y la resistencia, el amortiguamiento lo dejamos igual. Entonces, fíjense aquí, este es el caso subamortiguado. Lo que les comentaba cuando describía yo el movimiento. Empieza el objeto a oscilar, ¿sí?, alrededor de la posición de equilibrio. Esta es la gráfica de la ecuación de movimiento. Y como hay términos ahí, senos y cosenos, empieza como esta oscilación que tiene cierta amplitud A. Pero al paso del tiempo, como la forma de la solución, aquí la tenemos, la forma de la solución, aquí aparecen cosenos y cosenos, por eso oscila el movimiento subamortiguado. Pero por este factor exponencial que es decreciente, vemos aquí el comportamiento. Empieza con una cierta amplitud, empieza a oscilar entre la posición de equilibrio, pero después de cierto tiempo decrece y tiende a cero la posición, ¿sí? Y vemos cómo al paso del tiempo se va reduciendo el tamaño de la amplitud de esa función. ¿Ok? Entonces, no me resta más que agradecerle su atención y en el próximo video vamos a ver algunos problemas relacionados con este tipo de movimientos libres amortiguados. Hasta la próxima.